¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hay un libro que les recomiendo mucho, Traición en Palacio, del periodista Hernán Gómez, en donde habla de uno de los personajes claves para entender muchas de las cosas que se han movido alrededor de la Cuarta Transformación. Un hombre que fue definido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador como su hermano y que tiene un apellido ilustre para aquellos que aspiramos a hacer periodismo. Pero, ¿cómo se movieron las aguas alrededor de este personaje? Mi querido Hernán Gómez, siempre es un placer recibirte y platicar contigo. ¿Cómo estás? Hola Jesús, el gusto es mío, encantado de platicar contigo nuevamente. Oye, querido, a ver, traición en Palacio. ¿Quién es el traidor de Palacio? ¿Por qué? ¿Por qué se traicionó a Palacio Nacional? El traidor de Palacio es el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, hijo, como tú lo mencionas, de un gran periodista que fue Julio Scherer García, pero cuyo hijo nunca hizo realmente honor a su nombre, pero que López Obrador incluyó en su equipo pensando que por ser hijo de quien era, pues resultaría ser un perfil honesto, quizás engañándose un poco, pensando que, pues tal vez que la honestidad es algo hereditario, porque a veces el presidente tiene ese tipo de ideas, y es un personaje que yo considero un traidor, porque no solamente hacia el tercer año de su gobierno, el presidente descubrió cómo, digamos, hablaba en su nombre, hacía cosas en su nombre, le pasó a firma decretos y documentos contrarios a sus instrucciones en temas importantes para su administración. Y además porque montó una presunta red de extorsión y tráfico de influencias al más alto nivel, utilizando la influencia que tenía sobre el Poder Judicial y las Fiscalías General de la República y de la Ciudad de México pues para hacerse un patrimonio personal. Y también porque intentó, digamos, a la brava, convertirse en un empresario, en un gran empresario al amparo del poder. Y eso, evidentemente, pues es algo que eh, atenta contra un principio básico de la 4T que el presidente ha repetido hasta el cansancio, que es esta idea de separar el poder económico del poder político. Julio Scherer Ibarra representó la antítesis de eso. Y por eso creo que es justo y necesario decirle, llamarle el traidor de Palacio, que además, dicho sea de paso, también tenía en sus manos y las de su primo, el marquetero Hugo Scherer Castillo, llevaban juntos el negocio de las campañas electorales. Oye, este punto, Y, sí, te escucho, te escucho. y intentaron utilizar Morena, el partido del presidente, pues como una suerte de franquicia para hacerse del negocio de las campañas, sin importar a veces si a quienes beneficiaban o afectaban eran candidatos de Morena, por cierto. Eso se supo y yo lo escribí sobre el tema en 2021 y ahora pues lo estoy documentando en este libro también con más precisión. Ese es uno de los puntos, amigos, amigas de la audiencia, que de verdad yo sí quiero reconocerle públicamente a Hernán. No es una investigación de unas 2, 3 semanas, 4 semanas para acá. Cuando ambos coincidimos, tuve el honor de coincidir con él en la octava. Fueron temas que se plantearon desde ese momento y Hernán ya traía precisamente todo este bagaje y toda la investigación de un hombre que en ese instante era considerado uno de los más poderosos al interior de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y tú lo planteas muy bien en este libro, si me permites, querido Hernán. ¿Cómo maneja Julio Scherer toda esta red de complicidades? ¿Cómo se enriquece a través de las mismas? ¿Cómo ejerce este poder? Y era lo que te pediría profundizar. ¿Cómo ejercía este poder en esta red precisamente de abogados, de jueces, de ministerios públicos? ¿Cómo se manejaban para precisamente tener ese tipo de ganancias y de dividendos?
Pues mira, básicamente Julio Scherer Ibarra ha sido, y creo que en gran medida, o en cierta medida todavía sigue siéndolo, una especie de broker de la justicia en México. Estos personajes, los brokers, son los que intermedian la relación entre grandes despachos de abogados y de élite, digamos, que llevan casos de mucho dinero, digamos, de altos, donde se juegan altas sumas de dinero, por un lado, y por el otro con el Poder Judicial. Entonces, él empezó a operar ese negocio de la justicia como otros brokers, pero lo hacía en la Ciudad de México, lo hizo cuando la izquierda empezó a gobernar y él estuvo siempre muy cerca de los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México, de prácticamente todos, ¿eh? Desde que López Obrador fue jefe de gobierno, pero especialmente con Ebrard, luego de forma mucho más clara con Miguel Ángel Mancera, con Amieva también, el sucesor de Mancera, y luego con Claudia Sheinbaum. Y él litigaba en tiempos de Edgar Elías, un personaje muy oscuro que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un personaje muy cuestionado también, con muchas acusaciones de corrupción. Y en ese momento es cuando yo empiezo a ver que Julio Scherer pues empieza a hacerse de un patrimonio importante eh, en la época justo en que Edgar Elías era el presidente del tribunal, justamente como el intermediario entre estos brokers, perdón, entre estos despachos con jueces en la Ciudad de México. Y lo que hace es conseguir pues, sentencias a modo, consigue medidas cautelares, todas estas cosas en las cuales pues, se vende el acceso a la justicia. Y ese mismo mecanismo después lo llevaría, digamos, al ámbito federal cuando el presidente ya lo nombra consejero jurídico y en vez de darle a Olga Sánchez Cordero, que era la secretaria de Gobernación, la relación con el Poder Judicial, decide dársela a Julio Scherer. Quizás porque Olga Sánchez Cordero no era parte de su círculo más cercano, quizás vete tú a saber por qué, pero así lo hace, también le da la relación, bueno, con el poder legislativo, con los empresarios, etcétera, ¿no? No es solo pero hablando específicamente del Poder Judicial. Y entonces el consejero llega fundamentalmente con 4 grandes despachos de abogados, 3 de los cuales él reconoce públicamente haber sido socio en el pasado. Y bueno, estos despachos pues empiezan a hacerse de los casos más importantes, más grandes, en los que se manejan las mayores sumas de dinero. Y cuando cualquier personaje, corruptos del pasado, personajes con acusaciones importantes llegaban, tenían, digamos, algún asunto ante la justicia, llegaban con Julio Scherer Ibarra los mandaba con alguno de sus despachos de abogados, en donde pues básicamente se les ponía precio a las sentencias. Y ahí lo que se hace, o a las gestiones que se hicieran también, y gestiones particulares, no necesariamente todos los temas tenían que ver con el Poder Judicial, podía tener que ver con un acuerdo con el SAT, alguna exención, alguna reducción fiscal, etcétera. Lo que él hacía era mandarlos con los despachos para él no hablar de dinero, ¿no? Y los despachos pues le ponían un precio y cobraban sumas exorbitantes. Yo en algún momento presenté en Aristegui Noticias el caso, por ejemplo, de Miguel Alemán Magnani, que fue el que recibió, digamos, una cotización para un concurso mercantil, y eso está por escrito, y es un documento que yo exhibo en mi libro, un concurso mercantil por $40 millones, ¿no? Que es una cantidad estratosférica para un concurso mercantil aquí en Estados Unidos, en donde sea, ¿eh? Eso lo hablé con muchos abogados y es una suma ridícula que no tiene ninguna justificación y donde estaba implícita una mordida, pues, de alguna forma. Eh, Se presume, hay varios casos así que se narran en el libro, Jesús, se presume que, eh, que este que en el esquema con lo de Share con sus despachos, él se llevaba más o menos un 70% de las ganancias de los dividendos y sus despachos un 40%, un 30%.
sea, más o menos así estaba la... Alguna de mis fuentes dice que este grupo de abogados junto con Scherer, en total, pues se habrían embolsado entre 1,000 y 2,000 millones de dólares durante estos años de gobierno. Es una cifra muy de bote pronto, pero es lo que uno de los litigantes que yo entrevisté considera que, pero claro, es muy difícil todavía saberlo. Esto tendría que ser materia de una investigación ministerial, a partir de la cual sería posible, digamos, dilucidar la magnitud de estos negocios. Obviamente, este libro que yo hice a partir de testimonios, fundamentalmente, no trae, digamos, precisión en ese sentido de poder decir la suma de recursos que estos personajes se habrían embolsado, pero sí cabe suponer que es una suma muy grande. Oye, Hernán, hay dos temas que me interesa mucho y que lo planteas sin duda alguna en el libro, pero ahorita lo mencionabas. Mencionabas Ebrard y Sheinbaum. Yo sé que te lo han preguntado ya en muchos lados, pero son las dos corcholatas favoritas de muchos. ¿En qué momento o cómo se encuentra la relación de Julio Scherer en este instante con Sheinbaum y con Ebrard? Pensando, por supuesto, en que cualquiera de ellos dos puede ser el próximo inquilino de Palacio Nacional. Con Ebrard muy mal. Entiendo que ellos fueron muy amigos de jóvenes, comenzaron a distanciarse con el gobierno de Mancera cuando Julio empezó a hacer muchos negocios, y Julio, que en el fondo lo que siempre le ha importado más es su bolsillo, y sacó mucho partido en el negocio inmobiliario en tiempos de Mancera, y se benefició, fue uno de los beneficiarios, digo presuntos, llamémosle, beneficiarios del cártel inmobiliario. Ahí como que empezó a haber una distancia con Mancera, pues con Ebrard por razones obvias, ¿no? Ebrard y Mancera muy enemistados, y ahí empiezan a alejarse. Y luego ya con el gobierno de López Obrador el distanciamiento se hace más pronunciado. Ahora, ¿qué pasa con Claudia? Bueno, con Claudio mucho cercanía. Scherer en su momento, cuando recordarás el tema de los videoescándalos, en esas épocas, Jesús, Julio Scherer fue quien le ayudó a Claudia de pro bono la defensoría de Carlos Simas, y fue muy solidario con ella. Eh, Julio sabe comprarse lealtades, y en ese sentido, pues se ganó la gratitud de Claudia. Cuando Julio se va, en realidad el presidente le quita todo el poder y él renuncia, pero básicamente lo había dejado ya sin encargo, o sea, lo iba a dejar como un adorno, porque el presidente prefiere no apartar a nadie porque así se evita conflictos, pero digamos, tú puedes seguir en tu puesto y quedar de adorno. Entiendo que le ofreció alguna otra posición en el gabinete, él no quiso, pero digamos, historia larga, corta, Julio se va, y lo que le dice a algunas personas es: me voy a hacer campaña por Claudia, me voy a ayudar a Claudia. No sabemos si esto es cierto o no. A mí en el equipo de Claudia me han dicho que Julio Scherer no es parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, pero yo he conversado con empresarios que dicen que pues que han tenido contactos con Scherer y le han dado dinero a algunos, que él les ha pedido dinero para la campaña de Claudia. Entonces, híjole, pues ahí lo que cabe suponer es, ¿está usando el nombre de Claudia para recaudar fondos? Porque hay anécdotas en el libro de casos en los cuales Scherer recaudó fondos para campañas y no los reportó. Hay una anécdota de una fuente con nombre y apellido que cuenta cómo le dio un dinero en la campaña a Julio Scherer Ibarra en la campaña 2018, y este dinero pues no se sabe a dónde fue a dar. Nunca entró a las arcas de la campaña, tanto fue así que cuando se enteró el hijo del presidente, Gonzalo López Beltrán, obligó a Scherer a devolver ese dinero, y fue algo humillante para Scherer,
Y entonces, pues no podemos saber si ese dinero que él está recaudando en efecto es para Claudia o no, y si es con la venia de Claudia o no. Insisto, en el equipo de Claudia a mí me dicen que no juega ningún papel en la campaña. Pero, ¿por qué Claudia no lo aclara? Yo creo que tendría que Claro, aclarar públicamente, porque a mí, en todas las entrevistas que me hacen sobre este libro, me preguntan eso. Yo digo, pues bueno, yo no soy vocero de Claudia claro, Sheinbaum, claro. no puedo responder a nombre de ella, evidentemente, es Claudia Sheinbaum la que tendría en algún momento que hacer un deslinde claro de este personaje, porque igual que usó el nombre del presidente para cometer presuntos ilícitos, pues también puede utilizar el nombre de Claudia. Y yo creo que quienes creemos en Claudia y yo que apoyo, digamos que me parece la corcholata más, que a mí personalmente me simpatiza más, pues sí me genera una incomodidad el hecho de pensar que Scherer podría tener algún lugar en su equipo, la verdad. Finalmente, querido Hernán, y agradeciéndote esta interesantísima entrevista, el presidente de la República, ¿quién le dice al presidente, este es un traidor? ¿Quién pone en alerta al presidente? ¿Cómo queda el corazón del presidente? Perdón que suene tan romántico, con un hombre al que definió mi hermano. Bueno, a López Obrador no le importan mucho sus hermanos, ¿eh? Uno está con Ebrard, otro está con Claudia, otro creo que está con el PRI, o sea, decir es como mi hermano, digo, no hay que tomarse las palabras del presidente con tanta literalidad. Eso es algo en lo que yo he insistido mucho desde hace mucho tiempo. A mí me parece que la información que tengo, Jesús, es que hacia el tercer año de gobierno es cuando el presidente realmente se entera de la magnitud de los negocios de su exconsejero. Probablemente desde el segundo año ya empezó a tener indicios, sospechas, etcétera, pero como le funcionaba, Julio Scherer le ayudó a mantener bajo control, bajo un razonable control al Poder Judicial, que no obstaculizaran sus proyectos de gobierno, pues dejó pasar las cosas ahí. Pero ya hacia el tercer año, cuando empezó a ver las traiciones de este sujeto, se hizo más sensible a escuchar versiones sobre el propio Julio y también sus propios colaboradores más cercanos y algunos no tan cercanos que en general le tienen miedo y ese es un problema. No le tienen, no tienen a veces les cuesta mucho decirles, digamos, la neta al presidente, estar frente a él y decirle lo que piensa. Y la verdad es que en ese marco, en ese contexto, pues no le habían dado la información. Cuando él tiene la información, se junta eso con el presidente que se da cuenta que su consejero le pasaba firma documentos tramposos donde él probablemente estaba recibiendo algún beneficio particular, imagínate la gravedad de eso. Sí, sí, sí. Pues dice, este personaje se me va. Y entonces probablemente es ahí cuando rompe López Obrador con Julio Scherer. Y para mí te voy a decir algo, Jesús, es algo importante que haya sucedido esto, porque algunos me dicen si yo ya no estoy con la 4T, si yo ya me desencanté, si ahora ya me voy a volver un crítico, si ya di el gibranazo, ese tipo de cosas. Y yo lo que les contesto es, a ver, no, a ver, yo nunca idealicé la 4T, siempre me consideré un simpatizante crítico, siempre que me pareció que había cosas que decir, las dije. Y esta historia me parece importante contarla porque, claro, no deja en una posición muy cómoda a la 4T. O sea, yo no veo a la 4T públicamente hablando del libro. Me felicitan en privado, muchos, ¿eh? Muchos. Les gustó el libro, sí les gustó. Y los ha hecho reflexionar y pensar y ojalá que también hacer una autocrítica. Pero bueno, en público todos están muy calladitos, ¿no? Eh, ¿Qué veo yo en esta historia? Que al final para mí termina reivindicando al presidente porque Jesús, en gobiernos anteriores, estos personajes duraban hasta el final y cometían sus tropelías con el conocimiento de los presidentes en turno.
Genaro García Luna, por ejemplo. Genaro García Luna fue funcionario con Fox, luego secretario con Calderón, luego en el gobierno de Peña todavía siguió mamando chichi del Estado con estos contratos millonarios, Lozoya, en fin, ejemplos sobran. Bueno, ¿qué pasó con Julio Scherer? Pues que López Obrador cortó cabeza y detuvo eso y no le permitió seguir en un puesto donde pudiera seguir, digamos, haciendo lo que estaba haciendo y operando como estaba operando. Entonces, de alguna forma cortó cabeza. Algunos dirán, bueno, pero no lo investigó, no lo han llevado a juicio, no está condenado a nada. Bueno, pues sí, o sea, uno quisiera que este país fuera diferente. Las cosas han cambiado, sí han cambiado porque Julio Scherer ya no está en su puesto, ya no tiene el poder que tiene, pero, pero, no han cambiado tanto como quisiéramos. Mi querido admirado Hernán Gómez, de verdad, amigo, amiga, echen un ojo a este libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Yo le reitero, una investigación muy honesta, muy transparente, muy crítica, periodística por parte de Hernán. Reitero, me tocó ver la forma como él trabajó, cómo él empezó a indagar, cómo empezó a manejarse en torno precisamente a la misma y cómo llegó siempre al fondo con valor y con mucha, pero con mucha capacidad de investigación. Mi querido Hernán, de verdad un placer platicar contigo aquí en este espacio. Muchas gracias, Jesús, que estés muy bien.